La reacción de combustión se basa en la reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias llamada combustible con el oxígeno. Es característica de esta reacción la formación de una llama, que es la masa gaseosa incandescente que emite luz y calor. La reacción de combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno, o bien con una mezcla de sustancias que contengan oxígeno llamada comburente, siendo el aire atmosférico el comburente más habitual. La reacción del combustible con el oxígeno origina sustancias gaseosas, entre las cuales las más comunes son dióxido de carbono y H2O. Se denominan, en forma genérica, productos, humos o gases de combustión. Es importante destacar que el combustible solo reacciona con el oxígeno y no con el nitrógeno, el otro componente del aire. Por lo tanto, el nitrógeno del aire pasará íntegramente a los productos de combustión sin reaccionar. A continuación, les mostraré un ejemplo de una reacción de combustión y del balanceo de dicha. Como podemos observar, del lado izquierdo de la pantalla tenemos una molécula de metano, la cual será expuesta a una molécula de oxígeno para llevar a cabo la combustión. El conjunto de estos dos compuestos llevará el nombre de reactivos, ya que, como anteriormente lo dijimos, estos compuestos son los responsables de generar la combustión. Como en la mayoría de las combustiones, tendremos como producto dióxido de carbono y H2O. A continuación, les mostraré cómo se realizó el balanceo de la ecuación. Como bien sabemos, el balanceo se basa en la ley de la conservación de la masa. Por lo tanto, la cantidad que se use de reactivos será la misma cantidad en masa de los productos que se obtengan de dicha reacción. Teniendo esto en cuenta, comenzaremos a explicar cómo se balanceó la ecuación. Partiremos de los carbonos. Como podemos ver, tanto en reactivos como en productos hay un átomo de carbonos. Entonces, esa parte ya está balanceada. Así que ahora vamos con los hidrógenos. Como podemos observar en la molécula de metano tenemos 4 hidrógenos, mientras que en los productos solo tenemos una molécula de H2O. Y como bien sabemos, por cada molécula de H2O solo tenemos 2 hidrógenos. Por consecuente, lo que haremos será sumar otra molécula de H2O a esta para completar los 4 hidrógenos que necesitamos. Para hacer esto, colocaremos un 2 antes del hidrógeno. Teniendo balanceados los carbonos y los hidrógenos, lo único que nos falta es balancear los oxígenos. Como podemos ver basándonos en los productos, tenemos 2 oxígenos en el dióxido de carbono y, como anteriormente sumamos una molécula de H2O, nos deja como resultado otros 2 átomos de oxígeno. Esto nos da un total de 4 átomos de oxígeno en los productos. Mientras que en los reactivos solo tenemos 2, haremos lo mismo que hace un momento. Sumaremos otra molécula de oxígeno colocando un 2 antes de este. Y de esta forma quedaría balanceada nuestra reacción. Reacciones de oxidación-reducción. Una reacción de oxidación-reducción o redox es una reacción de transferencia de electrones. En este caso, la especie que pierde los electrones se oxida y la que los gana se reduce. Por lo tanto, se le llamará reductor a la especie que cede los electrones y oxidante a la que los capta. Para que tenga lugar una reacción redox necesitamos 2 semirreacciones o sistemas redox.
podemos ver que siempre la oxidación y la reducción tienen lugar a la vez. No puede darse una sin la otra. Los electrones que se pierden en la reacción de oxidación son los ganados por la especie que se reduce. Con el fin de simplificar el ajuste de reacciones redox complejas, se introduce el concepto de número de oxidación, que se define como la carga que tendría un átomo si los electrones del enlace se asignaran al elemento más electronegativo. Las reglas para la asignación del número de oxidación son las siguientes. En primer lugar, el estado o número de oxidación de un elemento en estado fundamental o sin combinar es 0. La segunda regla es que el número de oxidación de un elemento en un ion monoatómico es igual a la carga del ion. La regla número 3 es que ciertos elementos tienen el mismo número de oxidación en todos o casi todos sus compuestos. Y por último, la suma de los números de oxidación de todos los átomos de una especie neutra es 0, y de un ion es la carga del mismo. A continuación, les mostraré cómo se balancea por el método redox. En primer lugar, tenemos que tener la ecuación química sin balancear y escrita correctamente. Después, colocamos los números de oxidación sobre cada elemento, comenzando por los números de los elementos conocidos. Posteriormente, identificaremos qué elementos cambiaron su número de oxidación. En cuarto lugar, identificaremos el número de electrones que ganan o pierden los respectivos elementos que variaron su número de oxidación. Después de eso, se multiplicará el número de electrones que ganó o perdió cada elemento por el subíndice del elemento. Posteriormente, se cruzan los resultados producto de la multiplicación entre los compuestos que poseen los elementos que ganan o pierden electrones. Y por último, terminaremos de balancear la ecuación con el método de tanteo.